Yo soy Tatiana Bilbao, soy arquitecta y creo profundamente que lo soy. O sea, yo no hago arquitectura, yo soy arquitecta. Y es algo que no sé si puedo explicar muy claramente, porque mucha gente me pregunta, ¿cómo es ser arquitecta y ser mamá? Y pues es que soy arquitecta y soy mamá. O sea, no es como dos roles, ¿no? Como que un día me pongo la camiseta de uno y otro. No, soy las dos cosas y mi vida está como muy integrada. O bueno, es lo que yo siento, al menos yo lo siento como ese es todo el día. Soy esa persona, soy Tatiana, que soy arquitecta, así como soy de pelo café. Para mí el ser arquitecta es lo mismo. Yo creo que lo traigo de dentro y me lo dijo una vez mi papá y la verdad es que toda la vida sigo pensando exactamente en que tiene toda la razón. Cuando salí de la prepa no estaba muy convencida de qué estudiar, dudaba muchísimo, empecé pensando que quería biología marina, después aterricé como en ingeniería industrial y luego dije, bueno, diseño industrial. Y después de un año y medio de estar en diseño industrial dije, no, lo mío es la arquitectura. Y le hablé a mi papá para decirle que quería cambiarme a arquitectura y su respuesta fue, lo traes en la sangre. Mi familia, la mitad de mi familia son arquitectos. Desde mi abuelo, mis tíos, mis primos, mis sobrinos, o sea, de verdad hacemos una reunión familiar y somos muchos, porque mi papá tenía 12 hermanos, bueno, luego ya nada más como de alguna forma crecieron 8, pero pues tengo muchísimos primos. Nos juntamos todos y dicen foto familiar, ahora nada más los arquitectos y se queda toda la familia. O sea, somos muchos. Entonces yo de alguna forma siento que tenía como esa rebeldía de no querer hacer lo mismo que toda mi familia, pero sin embargo sí soy esa persona, ¿no? Entonces lo descubrí, mi papá me dijo, lo tienes en la sangre y desde ese momento creo que llevo esa reflexión por delante siempre pensando es que yo creo que sí, o sea, viene dentro de mí. Mi lugar de origen y en punto particular es aquí, o sea, por eso está mi oficina aquí, es el centro de la Ciudad de México. Yo aquí nací, crecí y para mí sí es un lugar que siento en donde están mis raíces, o sea, de donde vengo, ¿no? De donde soy, con lo que me identifico y lo que entiendo, creo. Es curioso que yo tengo una combinación un poco muy sui generis, porque mi familia de parte de mi papá son refugiados españoles y la familia de parte de mi mamá son inmigrantes alemanes. Y la verdad es que sí siento que tengo esa relación con estas dos culturas, con la cultura vasca y con la cultura alemana. Me identifico, o sea, llego ahí y me siento muy familiar, es como muy familiar, pero siento que eso viene por la transmisión cultural que se hace a través de la familia, ¿no? Y es muy claro, las costumbres, ¿no? La forma de ser, las costumbres, la forma de comer, y entonces, pues, cuando estoy en estos sitios me siento muy identificada por esas razones, pero francamente, si me preguntas mi origen, para mí es estas 4 colonias alrededor de este punto, porque cuando además fui creciendo estaba como fui muy citadina, o sea, usaba mucho la ciudad, ¿no? Caminaba mucho, andábamos mucho, o sea, jugábamos en la cuadra, en la colonia, tenía muchos vecinos amigos, fui creciendo y entonces además ya luego me desesperaba que no venían por mí a la escuela, entonces me venía caminando, caminaba muchísimas horas al día, porque no había una manera fácil de que yo como de adolescente usara el transporte público para donde yo me tenía que mover. Entonces, y además a mis padres no les gustaba, pero el caminar no les causaba un problema, entonces caminaba de ida y de regreso. Y creo que eso me arraigó mucho a mi lugar, a mi colonia, a mi sitio. Yo viví todo el tiempo en la misma casa. Desde que nací, bueno, casi, creo que mis papás se mudaron de un departamento que estaba enfrente a cruzando la calle cuando yo tenía meses de nacida, ¿no? Entonces, pues prácticamente desde que nací hasta que me casé, viví en la misma casa. Fueron 26 años y
que crecí, ¿no? Y desarrollé como toda mi infancia y mi adolescencia y luego mi carrera profesional. Y creo que algo de lo que tengo como muy presente es el entendimiento de mi colonia a partir obviamente de quién yo era, ¿no? O sea, cuando era chica me acuerdo muy bien de estar con mi mamá yendo a comprar la comida, ¿no? De ir a los tacos con mis papás, de que me enseñaran a andar en bici, en patines. Un poquito más grande a jugar sola en el parque, a ir por el periódico de mi papá, al puesto de periódicos, a ir a comprar algo al súper, ¿no? A la tintorería y demás. Y luego fue el terremoto del 85, en donde aquí en la colonia Cuauhtémoc pues fue muy fuerte, no fue de los lugares más fuertes, o sea, no vivíamos en el centro histórico, pero pues casi, ¿no? Y sí fue muy impactante. Cambió la colonia por completo, o sea, mucha gente se fue. Vivíamos enfrente de un edificio de Mario Pani, justo como esta situación, es muy curioso, que hay 2 edificios de Mario Pani, ese y el de acá, que se ve desde nuestra terraza. Y así, y lo veía todos los días porque estaba en mi ventana. Y en el 85 el edificio sufrió unos daños muy importantes. De hecho, se abrió la estructura, se desgajó una parte del muro del lado lateral. Fue muy fuerte y estuvo mucho tiempo así, con los muros colgados. Para mí tuvo mucho impacto ese momento, el del sismo. Yo estaba muy chica y me costó muchísimo trabajo poder volver a recuperar la tranquilidad del sueño, por ejemplo. A sentir como la tierra, como que mi edificio sentía que se movía todo el día. Y además el barrio se transformó, porque mucha gente salió como inmediatamente y luego vino como mucha gente del centro histórico, que salió del centro histórico a las colonias donde había impactado menos, ¿no? Pues las colonias contiguas, dependiendo las oportunidades que tenías, económicas y demás, y entonces la colonia empezó a transformarse a ser como menos residencial y más comercial. Poquito, no mucho. Y luego me casé y me fui a vivir a otro barrio completamente en el cual no me hallé, literal la palabra, no me hallé, y regresé a vivir ya más a esta zona. Y como muy conscientemente desde que estaba viviendo del otro lado de las montañas casi, de alguna forma quise regresar aquí. Y cuando abrí mi oficina la abrí aquí enfrente, viviendo incluso allá. Y como que ahí fue cuando me di cuenta de, no, pues yo soy más de esta zona. O sea, yo realmente sí necesito ser de ciudad, de barrio. Aunque curiosamente, desde el sismo hasta ahora, siento que lo que pasó con la ciudad fue que se desconectó el barrio de la gente. Sí siento como que algo de lo que pasó en mi crecimiento fue como esa desconexión del barrio y la gente. Creo que obviamente eso lo hace la densidad, ¿no? O sea, empezó la ciudad a crecer a pasos agigantados. Digo, yo justo toda mi infancia y mi adolescencia fue la explosión de la Ciudad de México, la explosión demográfica de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí siento que lo que en algún momento tuve del parque y el vecino y a la gente que conocía fue muy corto. De pronto, muy rápido, se perdió y yo ya no, o sea, yo no tengo recuerdos de gente, tengo recuerdos del sitio, ¿no? Y eso es algo que yo creo que me ha marcado para lo que hago, o sea, porque siento que hay que recuperar esa posibilidad para volver a pensar en ciudad. Es que sí son eventos como muy fuertes, ¿no? Que están fuera de control y que además creo que algo que es muy importante es una memoria colectiva, porque nos impactaron a todos, ¿no? De distintas maneras, pero te impactan. Sí, pero todos vivimos ese momento, ¿no? Entonces es algo que nos une, que nos identifica, ¿no? Sí. En mi caso, yo te digo, como que de alguna forma traté como de escapar de lo que, como era, yo siento que era una cuestión de rebeldía, de la edad, ¿no? De buscar tu propio camino, de querer ser tú, ¿no? En el momento en el que estás, que dices, bueno, ahora me toca a mí decidir yo. Y toda mi familia tiene vínculos por muchas razones con la UNAM, y además de ser arquitectos. Entonces yo traté, realmente era como o la UNAM
o cualquier otra. O sea, para mí, en realidad, en mi casa era la UNAM, no había otra opción, pero yo quería buscar otra porque no quería hacer lo mismo que toda mi familia, ¿no? Entonces acabé en la Ibero estudiando diseño industrial y cuando me fui un año a Italia fue cuando decidí que quería estudiar arquitectura. Bueno, cabe mencionar que cuando le dije a mi papá que quería estudiar en la Ibero casi le da un infarto y lo siguiente que me dijo fue, bueno, yo no tengo ni una intención de pensar en buscar algún presupuesto para que tú estudies en la Ibero, porque puedes estudiar en la UNAM. Pero entonces, pues como yo me empeciné, me encontré una beca y así fue como viví, o sea, como pasé los años de universitaria. Mis papás me apoyaron con todo lo que era, bueno, vivía con ellos y todo lo que era materiales y demás, pero la colegiatura era a través de un sistema de beca. Entonces, estando en Italia, mi intención, la verdad, era quedarme a estudiar arquitectura en Italia. Yo quería estudiar en el Politécnico de Milán, pero me di cuenta que era muy difícil entrar, era muy complicado entender como extranjero poder tener alguna oportunidad, porque creo que había 20 lugares, no existía la Unión Europea, bueno, estaba en el proceso de lograrse y de implementarse sobre todo, ya estaba como acordado, pero todavía no se implementaba, todavía había liras, no había euros. Y yo, la verdad es que sí tenía muchas ganas de estudiar ahí, yo era considerada extranjera, entonces tenía que aplicar un examen para poder pasar a ese estatus de que ya eres un extranjero que puede ser admitido a la universidad pública italiana, y luego la cuota de extranjeros era muy, muy pequeña. Entonces, y faltaba como un año para que, o 10 meses. Sin embargo, en la Ibero me aceptaban inmediatamente, me revalidaban parte de lo que había hecho de diseño industrial, y el regresar pues también me daba la oportunidad de estar con mi familia y hacer las cosas más fáciles, la verdad, porque no está tan fácil vivir en Italia solo, ¿no? Entonces decidí regresar, justo además como que la situación me puso fácil la decisión, porque la UNAM estaba en huelga, llevaba un ratito en huelga, y duró bastante, o sea, duró como un año y medio sin clases, ¿no? Entonces yo ya había perdido clases, mis amigas de la preparatoria ya iban en segundo año de la carrera o 2 y medio, ¿no? Entonces ya a mí la verdad me urgía. Entonces dije, ya mira, la Ibero, me revalidan un semestre, me pase directo, ya todo bien, ya me meto a la Ibero. Y acabé entonces estudiando en la Ibero. Creo que a mí la Ibero me dio muchas cosas, pero como todas en todo en la vida, pues también siento que me faltaron muchas otras, ¿no? Creo que una de las cosas que obviamente son relevantes de mencionar es que muchos de los que están practicando ahorita y que están haciendo cosas que de alguna forma están impactando son de la Ibero, ¿no? O sea, Fernanda Canales, Derek Delecamp, Rosana Montiel, José Castillo, en el arte Pedro Reyes, Pablo León de la Barra, todos ellos iban alrededor de mi generación, unos más arriba, unos más abajo, Michelle Rodkin, de verdad como que hay una generación de muchos arquitectos que están haciendo muchas cosas que vienen de más o menos por ahí, entonces algo había, ¿no? Siento que una de las cosas que había era que había un momento en el cual había una necesidad como de pensar más allá, de cuestionar, como que faltaban cosas, ¿no? En la universidad y había que pensarlas más profundamente. Yo creo que para mí en la carrera hubo 2 personas que me impactaron clave porque siento que para mí esas son mis 2 referencias más importantes. Por eso obviamente me identificaba, yo creo, pero también creo que eran 2 profesores espectaculares. Por un lado era Giriola Carocci, que era una profesora italiana que nos daba historia de la arquitectura, y a mí siempre me ha interesado muchísimo como la historia, el de dónde venimos, como de dónde nos construimos, cómo nos construimos, por qué. Siempre me ha interesado mucho eso, entonces para mí fue muy importante entender, como aprender de ella todas esas bases. Y por el otro lado, en proyectos, a mí quien me impactó mucho y además lo tomé como 5 semestres o 4 semestres, lo bueno es que no había restricciones, creo que ahora no lo puedes meter seguido, fue Oscar Hagerman, en el entendimiento de una arquitectura realmente para la gente, de la gente para la gente. Y eso me impactó mucho,
¿no? Pablo, además, Oscar Hagerman daba clases con mi primo Pablo Benlliure, mi primo, arquitecto, uno más. Que Pablo, además, en combinación con la arquitectura para la gente, tenía como esta inquietud del entendimiento de la ciudad, de la producción social de la ciudad. Y entonces, para mí, creo que esas dos personas en los dos ámbitos, como en la parte de teoría e historia y en la parte de práctica de la arquitectura, me impactaron mucho. Sin duda, creo que a mí mucho de lo que me inspira es la historia de todo, de las personas y de los lugares, ¿no? Siempre me ha interesado. Creo que tiene que ver con que la historia de mi familia, de los dos lados, es muy compleja, ¿no? Viene de muchos lugares y tuvo como muchas, pues de alguna forma muchos eventos que hicieron que acabara, bueno, no que acabara, que llevaron a la consecuencia de que yo exista, ¿no? O sea, y si lo resumes, es que gracias a Franco y a Hitler yo existo. O sea, imagínate a dos personas que no puedo ser más contrarias a ellas en nivel de pensamiento. Y gracias a ellas existo, porque gracias a eso mis dos familias emigraron a México, ¿no? Entonces, pues es algo curioso que creo que me ha marcado. Entonces, por eso creo que siento que la historia es una de mis grandes como inspiraciones. Y por el otro lado, siempre me ha llamado la atención la gente que logra mucho siguiendo sus pasiones. Y entonces me interesa mucho, pero desde la gente más mundana, o sea, que no significa eso reconocido, ni famoso, ni nada, ¿no? O sea, gente que vive con una pasión de hacer algo. Por ejemplo, mis padres, ellos siempre fueron profesores y siempre tuvieron esta pasión por enseñar, por formar. Y para mí siempre fue como una fuente de inspiración muy grande el ver que vives apasionado de lo que haces, ¿no? Y creo que eso siempre ha sido una línea de inspiración, y por eso siempre me inspiran gente, pues desde deportistas como muy destacados porque han seguido su pasión y han llegado muy alto hasta, ¿no? Tú dime quién, o sea, me da igual, ¿no? Y creo que más allá de un nombre, a lo mejor también son eventos, ¿no? Son situaciones que han generado esas posibilidades en mí. Y normalmente se dan a través del contacto con la gente. Yo soy muy social, de las conversaciones. O sea, a lo mejor te puedo decir que no puedo como definirlo en una gente, ¿no? Y ponerle un nombre, pero en una serie de eventos que han ido sumando, ¿no? Para entender, de alguna forma, para cada vez entender más quién soy yo. Justo empecé primero a trabajar en la SEDUBI, que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, con esta intención, obviamente, o más bien que esta intención, con esta pasión por la ciudad, por la producción del espacio físico en la ciudad. Y me di cuenta al muy poco tiempo que entré a trabajar ahí, que eso era muy difícil hacer desde un ámbito público, ¿no? Aunque yo sigo siendo esta idealista que creo que las instituciones públicas deberían de ejercer ese papel, pero bueno. Difícil porque se mueven obviamente por unas cuestiones de poder que suplantan realmente esa necesidad social, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya nos vamos a meter a la discusión del capitalismo y la democracia, que no nos va a llevar a mucho porque podríamos estar 6 horas aquí. Pero entonces en ese momento me di cuenta que realmente creo que podía hacer más desde un ámbito privado, ¿no? Desde el entendimiento de fuera, ya que por lo mismo de no estar atado a ninguna fuerza política o a ningún momento político, puedes ver las cosas desde un punto mucho más objetivo, ¿no? Y mucho más realmente integral para beneficio puro del otro y no con intereses embebidos, ¿no? Entonces me salí y empecé a trabajar en un despacho en donde éramos 3 socios y éramos mucha gente, ¿no? Muy rápido crecimos muy, muy, muy grande. A los 4 años,
vimos que no funcionaba y fue cuando yo la verdad es que no sabía qué iba a hacer. O sea, dije, yo ahora pongo un restaurante, cocino en mi casa, me gusta mucho cocinar. Me costaba mucho trabajo pensar que iba a volver a hacer como lo mismo, me costó mucho trabajo. Yo fui como de alguna forma esa persona que logró que el taller creciera tan rápido en tan poco, ¿no? Y la curva de aprendizaje fue dura, pues yo no sabía manejar un taller, yo era arquitecta, ¿no? Y entonces yo decía otra vez, de cero, así de ir a pagar la luz, rentar la casa, ya no, ya estábamos más allá. Pero cuando me salí, que conmigo salieron 2 o 3 clientes, entonces tenía 3 o 4 proyectos, entonces pues los tenía que terminar, ¿no? Era como una cuestión de, pues tengo que terminar esto y luego ya veré. Pero cuando lo estaba terminando me llegó un proyecto en China y dije, no, pues esto ya es una oficina. Estaba literalmente en mi casa, en la sala de mi casa. Entonces de repente ya vi en la sala de mi casa 4 computadoras, dije, esto ya es una oficina, ya necesito como ya realmente empezar, ¿no? Y puse mi oficina y al principio me costaba mucho la idea de pensar que era yo sola, ¿no? Entonces sí quería formar un colectivo, generé como muchos grupos de amigos en que empezamos a pensar en distintas cosas. Hicimos un colectivo que se llamaba MXDF, que era un colectivo para pensar en la ciudad. Hicimos un colectivo para pensar en vivienda, como muchas cosas así. Y poquito a poquito pues fui terminando las cosas que tenía que hacer de arquitectura y me fueron cayendo más, entonces se fue haciendo más grande. Entonces pues poquito a poco fue entendiendo eso. Y al principio mi oficina se llamaba MXA, México Arquitectura, y yo lo quería hacer como un tema más general. Y preguntabas hace rato de los mentores. La verdad creo que alguien con el cual me he identificado mucho y ha seguido mucho mi carrera y yo he hablado mucho es con Jack Herzog. Jack Herzog un día lo invitamos a México a dar una conferencia porque nos gustaba muchísimo su trabajo y la posibilidad de poder compartirlo aquí, de tener impacto. ¿Qué pasó, mi amor? Es que eso hace ruido. ¿Qué necesitas, mi amor? ¡Ay, qué bonita! ¿Es tu casa nueva? No. Es un cuarto. ¿Es un qué? Es un club de alberca. ¡Es un club! Tiendita, aquí está el cuarto de juguetes y aquí está el salón de fiestas. Muy bien. Un día cuando todavía estábamos en este despacho, que éramos 3 socios y teníamos como mucho interés por promover la cultura contemporánea en el país, invitamos a los arquitectos suizos Herzog y de Meuron. Nos parecía muy importante que en México pudiéramos abrir canales para poder canalizar información de la arquitectura que se estaba haciendo en el mundo. Había pocos, entonces no era todavía la explosión del social media, ¿no? Entonces, pues había pocas posibilidades de estos contactos. Entonces, a nosotros nos parecía muy importante este intercambio para el enriquecimiento de la cultura arquitectónica. Invitamos a muchos arquitectos. Entre ellos, en una conferencia, invitamos a Herzog y de Meuron. Yo fui realmente la que organizó este evento en el Bellas Artes. Fue increíble, la verdad. Estaba impresionante, todo lleno, en este lugar tan bello. Y a mí me tocó ir por él al aeropuerto y llegó con su familia. Desde el minuto que salió de la puerta del aeropuerto, literal, nos hicimos amigos. Fue una cuestión como, pues que nos identificamos de forma personal. Fue una experiencia muy bonita esa semana en México con todos los amigos y demás. Y después fuimos construyendo una amistad. Cuando ahí estábamos todos juntos, nos conoció juntos. Y cuando yo decidí poner mi oficina, al poco tiempo fui a verlo y le platiqué, ¿no? Qué había pasado y cómo había llegado ahí. Y bueno, y le conté cómo era mi oficina y mi nueva idea. Y me dijo, ¿por qué le pones MXA? Esa es tu oficina, es tu nombre, eres tú. Déjate nombres raros y ponle Tatiana Bilbao. Y la verdad es que creo que Jack me ha dado en mi vida 3 consejos y los 3 han sido vitales, ¿no? O sea, el nombre hoy en día me parece más irrelevante, pero entiendo por dónde venía, ¿no? O sea, él jamás me dijo nada por el tema de tener simplemente una cuestión distinta, que yo era un líder de una oficina, mujer, ¿no? Y creo que evidentemente pues él lo veía mucho más allá, ¿no? En ese momento había muy poquitas mujeres practicando y siendo
líderes de oficinas. Y más allá de generar como este discurso de género y demás, yo siento que él lo veía como una oportunidad de generar un ejemplo para que hubiera más, ¿no? Entonces, como que no me lo dijo, ¿eh? O sea, él jamás ha tocado conmigo un tema de género, de ninguna forma. Pero yo o sea, hoy viéndolo y entendiéndolo, creo que la importancia del ponerle el nombre iba por ahí, ¿no? Y así lo vi, más allá del nombre y la marca, ¿no? Y el que sea el mío. Y por el otro lado, y los otros dos consejos, uno fue, un día estaba yo en Basel, en Suiza, era el festejo de una exposición que ellos hicieron en un edificio que ellos hicieron que se llama la Schaulager, y me llamó y me dijo, Tatiana, ven, te quiero presentar con 2 arquitectos de tu generación, que me parece que tienen prácticas como muy interesantes, que están empezando como tú, que están haciendo sus primeros proyectos, que se llaman Manuel y Simón. Y sobre todo los quiero presentar porque me parece que hoy en día la arquitectura requiere de estas colaboraciones a nivel internacional que nosotros no hicimos como generación, él refiriéndose a él como generación. Y que nosotros fallamos a tal grado que no nos permitió llevar la arquitectura a otro nivel. Y bueno, y en ese momento a mí me sonó, esto fue hace 20 años, no, pero 18 sí. A mí me sonó como, bueno, ok, mucho gusto Simón. Hoy en día son de mis mejores amigos y hemos hecho infinidad de proyectos juntos y entiendo perfectamente bien a qué se refería con el tema de la colaboración, ¿no? Yo creo que hoy no hay una posibilidad de generar una arquitectura que pueda estar ubicada en otro lugar si no tienes una colaboración intensa con alguien más, ¿no? Entonces, y es la manera de operar, hoy operamos así. Entonces creo que eso, y el tercer consejo que me ha dado, lo he seguido, pero eso sí no sé si tiene tanto impacto, es que me dijo, nunca hagas una chimenea, los arquitectos no sabemos hacer chimeneas. Él acababa de hacer una chimenea en su casa y le falló todo. Entonces, desde ese momento he pensado que no voy a hacer una chimenea, no he hecho una chimenea y no sé qué pasaría si la haría. Mi día a día es distinto siempre, ese es lo único igual, que todos los días en mi vida son distintos. Viajo mucho, tenemos proyectos en Europa, en Estados Unidos y en América Latina, y no tenemos más que un proyecto muy chiquito en la Ciudad de México. Entonces, en los proyectos que tenemos en México, que son más o menos el 50% de los proyectos que hacemos en la oficina, están en la República Mexicana. Entonces, para todos los proyectos tengo que viajar. Y eso hace que ni un día pueda ser igual en mi vida, ¿no? Como es un día cualquiera, o sea, si estoy aquí, me levanto, llevo a mis hijitas a las primeras horas del día, después se van a la escuela, yo me vengo a la oficina, como con ellas, hacemos algunas actividades en la tarde, y el ballet, la gimnasia o lo que sea. Normalmente las duermo y en la tarde, después de que se duermen, sigo trabajando. Eso es el día que estoy aquí, pero el día que no estoy aquí, pues puedo despertarme a las 6 de la mañana, irme al aeropuerto, tomarme un avión, llegar junta o ver un sitio y después volverme a subir al avión de regreso y otra vez a la casa, ¿no? O a veces que tengo que hacer viajes que se unen. Mi amor, no puedes estar aquí haciendo ruidito, chiquita Elena, porque todo eso se oye, mi amor. Gracias. Cuando si tengo que hacer viajes más lejanos, o sea, hay viajes que se pueden hacer por el día, que son los proyectos que tenemos en la República Mexicana, pero cuando tengo que viajar más lejano, porque tenemos proyectos en Europa y en Estados Unidos, hago viajes maratónicos de un día en cada lugar y regreso. O sea, es más, ayer regresé de uno de esos, en donde estuve en Berlín, en Múnich, en Suiza, en Nueva York, en San Luis, Missouri, en Nueva York, y de regreso. Y lo hago así porque la verdad es que me gusta estar lo menos posible fuera, pero al mismo tiempo lo más posible, porque me gusta muchísimo el contacto con la gente que está produciendo los proyectos, que está trabajando para ellos, con los clientes. Entonces, bueno, pues es algo que hay que poder balancear.
Sin duda, a mí el avión es el momento que más de alguna forma me permite pensar. El avión o cosas que ya he aprendido, por ejemplo, es que en los viajes siempre cuando vas a un lugar la gente te quiere atender, ¿no? Y entonces te quieren llevar a comer y a cenar y todo el día, ¿no? Yo he tratado de evitar eso porque siento que en el momento que yo puedo irme a cenar sola, por ejemplo, y que después de pasar un día muy intenso, es en el momento que me da la oportunidad de pensar, reflexionar, digerir todo lo que pasó en el día y poderlo traducir a ideas físicas, ¿no? Entonces, para mí esos momentos son claves. Yo normalmente cuando estoy en México, la mayoría del tiempo trato de buscar espacios para estar con mis hijas. Entonces, que me dan realmente a su vez otra cierta de retroalimentación muy importante para mi vida, ¿no? Qué impresión, fíjate que no lo había pensado así, pero tienes exactamente toda la razón. No hay una institución en México que esté ahorita reuniendo a todos estos arquitectos que estamos generando como pensamiento. No sé cuál es la razón, pero siento que a lo mejor hay muchas vertientes, ¿no? Y la primera, bueno, a mí lo que me pasó en términos personales es que yo empecé a dar clases en la Ibero y empecé a dar clases con un director que era José Luis Cortés. La Ibero, justo antes de que José Luis Cortés empezara a ser director de la carrera de arquitectura, puso creo que es una cosa a nivel nacional, en donde para enseñar en una universidad todos los profesores tienen que tener un grado de maestría. José Luis Cortés decidió que él habló con el rector y que él iba a igualar maestría con experiencia, y entonces empezó a contratar a todos nosotros que no teníamos maestría. Cuando yo salí de la universidad, en México al menos, no hacías maestrías, no era algo común, o sea, lo hicieron muy pocos de mi generación, ¿no? Todos inmediatamente te ibas a trabajar, no era algo que se promovía, no era algo que era tan fácil además, o sea, era un lujo absoluto el pensar en que eso, o que te ibas a dedicar a una carrera mucho más arquitectónica, mucho más teórica. Si te ibas a dedicar a una carrera mucho más práctica, la maestría estaba totalmente fuera de consideración, no lo pensabas como tal, ¿no? Yo en realidad sí quería irme a estudiar una maestría, pero era algo como que vi como opción y luego me enamoré, me casé y ya no me fui, ¿no? Pero me puse a trabajar mucho. José Luis Cortés empezó a contratar a muchos arquitectos que no tenían maestría, pero que tenían, o sea, igualaban a la capacidad y a la experiencia con lo aprendido en una maestría, ¿no? Y eso el rector se lo dejó hacer. Yo, de ahí me invitaron a dar clases en Chile, en la universidad la que llevaba Felipe Asadi. ¿De los Andes? De los Andes, no es Andrés Bello. Andrés Bello. Y empecé a dar clases fuera, la primera vez di clases en Andrés Bello. Y después me invitaron a dar clases en Düsseldorf. En el Inter me volvieron a invitar a la Ibero, pero ya no estaba José Luis Cortés. Y ya iban a empezar las clases, faltaban 10 días para empezar las clases y me hablaron a decirme, oye, ¿dónde está tu certificado de maestría? Les dije, yo no tengo maestría, nunca he tenido maestría. Y me dijeron, no puedes dar clases aquí. Yo salí de la Ibero con mención honorífica, la mejor tesis del año, y no me dejaron dar clases. Me dio mucho coraje, la verdad. Y ya había decidido como transformar como mi rutina diaria para poder dar clases en la Ibero en ese semestre. Justo acababa de tener a mi primera hija. Era un momento difícil, pero también era una oportunidad increíble para volver a regresar a la academia, para estar aquí. Y me frustró mucho. Y dije, bueno, ya. Y luego, al cabo del tiempo, a los 2 años, me invitaron a dar clases en Yale, en Estados Unidos. Y acepté. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Creo que lo que decías del reconocimiento, para mí más bien tiene que ver con esa situación, en mi caso personal, ¿no? A mí sí me dio mucho coraje que me dijeran, no, pues no puedes dar clases porque no tienes una maestría. Y sobre todo, como que a los 2 años me llamaran a dar clases en maestría en la Universidad de Yale, que es una de las mejores universidades del mundo hoy en día para estudiar arquitectura, ¿no? Entonces, como que esas cosas, pues sí te dan un poco como de... Creo que ahorita, con la conversación contigo, estoy pensando que realmente deberíamos de encontrar un esquema para volvernos a encontrar en la academia aquí, porque creo que todo lo que hemos nosotros aprendido aquí
y que estamos llevando de conocimiento a otros lugares, deberíamos encontrar la posibilidad de reproducirlo aquí, ¿no? Porque finalmente aquí es donde estamos, además, ¿no? Y nos beneficiaríamos de eso. Sí. Otro del sentimiento que me genera a mí, la verdad, es que yo siento que cuando yo voy a dar clases en Yale, he dado clases en Yale, en Columbia, en Harvard, en Rice, pero más veces en Yale. He dado también varias veces en Columbia, pero la verdad es que la más constante es Yale. Estoy ahorita dando clases en Yale, de ayer venía de ahí. Es que yo aprendo muchísimo y siento que la academia en México es al revés, ¿no? Te vuelves el catedrático. Yo no sé si estoy lista para ser el catedrático, no me siento todavía capaz, ¿no? Creo que todavía estoy en el proceso de aprender para poderme volver esa persona. Pero sin duda creo que podríamos estimular la situación para que se volviera lo que es allí, ¿no? Y lo hago primordialmente por esa razón hiperegoísta de aprender. De aprender, de poner los pies en la tierra, es de entender nuevos caminos, ¿no? Porque realmente sí, es que aunque yo siento que a veces a los jóvenes los veo como muy cercanos a mí, ¿no? Sí son de otra generación, ¿no? Es la verdad, es la realidad. Y entonces traen otras posibilidades, pero además también el entorno académico alrededor, lo que se te abre, ¿no? La visión, la cultura a la que te expones, te da mucho, ¿no? Entonces yo lo hago verdaderamente por un interés muy, muy egoísta. Pero creo que por el otro lado, otra de las misiones para mí como de hacerlo así, es que siento que, y más en los últimos momentos políticos que vivimos, me di cuenta que hay un enorme desconocimiento de lo que es México en Estados Unidos y de lo que es Estados Unidos en México. Es mutuo. Hay un enorme desconocimiento, ¿no? En México tenemos como a nivel muy general esta idealización de lo que es Estados Unidos, y en Estados Unidos tienen esta como criminalización de lo que es México, y no es ni uno ni otro, ¿no? Y sin embargo tenemos una relación extremadamente simbiótica, ¿no? Que ya es hoy absolutamente dependiente el uno de la otra, en todos los sentidos, económico, político, social, cultural, en todos los aspectos, que no hemos valorado, que al revés, como que desde el discurso político lo hemos rechazado y lo hemos olvidado. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? A pensar en qué ha pasado en otros lados, a estudiar la historia de otros lugares, a entender las culturas de otros países, a seguir lo que hacen en otros lugares, ¿no? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en Asia? ¿Qué está pasando, ¿no? ¿Y qué está pasando en Estados Unidos? O en Estados Unidos, ¿qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en Brasil? ¿Qué está pasando en Chile? ¿No? Y entonces uno de mis grandes intereses también es poder generar ese intercambio, ¿no? De yo aprender más de lo que es Estados Unidos y que la gente que yo pueda tener impacto aprenda más de lo que es México. Y eso es otro de mis objetivos primordiales al dar clases en ese ámbito. Creo que una de las cosas que más me costó es como entender cómo poder generar realmente esa expresión congruente con mi pensamiento. No creo que todavía estoy ahí, pero me siento en mejor camino que antes. O sea, creo que todavía me falta mucho por recorrer ahí. Para mí ha sido muy difícil, nunca fue directo. Creo que porque al principio me dejaba influenciar demasiado por el conocimiento adquirido. Hasta que empecé a generar un sistema como introspectorio y a validar esas ideas, ¿no? O sea, como que siento que al principio yo misma como que vetaba mis ideas pensando que las externas eran mejores, ¿no? Lo que veía externamente. Y poquito a poco el aprender de validar mis ideas me ha ayudado a poder expresarlas mejor en sentido como visual, estético, físico, tanto como a nivel espacial como a nivel como representativo. Y eso es lo que me gustaría seguir aprendiendo, a realmente convertirse en algo completamente congruente con lo que pienso.